Luis Tobar, que le acompaña a su querida esposa Saba, hijos de la casa, predilectos, aleluya. Luis es una de las personas más extraordinarias que yo conozco, influyendo en miles. Yo he tratado de ganarle a él en velocidad en los chats, pero no puedo. Óigame, yo digo, este Luis es tremendo, porque yo soy tremendo, y me gana. Tengo la doble unción del Padre. La doble unción. Así que yo creo que vamos a tener un tiempo con él maravilloso en estos días. Ya nos gozamos, ¿verdad? Uno de los maestros que más queremos aquí tener siempre por su, que digo yo, su equilibrio, su balance, su análisis, su profundidad y su fuego. Así que Luisito y Saba, bienvenidos. Gracias. Un gozo que estén aquí con nosotros. ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Amén. Así que gracias. Con libertad. Gracias. Aló. Tomen asiento. Tengan todos buenos días aquí en Costa Rica. Bendiciones para todos. Mi respeto aquí al Padre de la casa, nuestro amado Padre, mentor y profeta de naciones, don Ronnie Chávez, doña Lía está por acá, ¿verdad? Amén. Ellos como que están en una congeladora. Estoy seguro que desde que usted conoció a don Ronnie está igualito, ¿cierto? Sí. Yo lo conozco hace como 30 años, igualito. Un poquito el pelo blanco, pero igualito, la energía y todo igual lo mismo. Amén, gloria a Dios. Me acompaña Saba. Alabado el Señor. Yo quiero que usted le dé el mejor de los aplausos al Cristo de la gloria. Y diga conmigo, aleluya, aleluya. Amados, siempre agradecido de nuestro Dios Todopoderoso. Y mientras alababa al Señor allí, que estaba aquí el salmista adorando y alabando, el Espíritu Santo me trajo al rey Josafat. Cuando él estaba en una batalla y Dios le dice que la batalla no era de él, sino que la batalla ya estaba ganada, y él sale, él recibió la palabra profética y sale bien temprano a proclamar, y dijo unas palabras que me susurraba en mi espíritu: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. ¿Cuántos están seguros? Estamos seguros que la victoria es nuestra, que ya Cristo peleó por nosotros en medio de esta crisis. Es una crisis mundial, pero estamos seguros en Dios. Pero luego él dijo lo siguiente: creed en sus profetas y seréis prosperados. Estamos en una cumbre profética y apostólica, y hay una palabra rema que nos tiene el Señor. Y todos, Dios va a traer prosperidad a los hombres de negocio, a las mujeres de negocio, a los pastores, a los profetas, todos los que atrapemos esta palabra. Yo vengo atrapando lo que Dios tiene. Lo que Dios tiene es grandioso, y lo vengo atrapando, bendito el Señor. Así que vamos a dejar a nuestro amado. No podemos tampoco perder la intención de que tenemos a miles a través de la plataforma digital. Hemos conectado a todas nuestras plataformas, y la gente, querido apóstol, está celebrando. Está celebrando. Y de antemano, la cumbre es gratuita a nivel de online, ¿verdad? Por lo cual yo invito a todas las personas que están en nuestras plataformas que puedan preparar una buena semilla para apoyar lo que se hace acá en Costa Rica y desde Costa Rica a las naciones. Es buena tierra, lo que usted siembra se multiplica enseguida. Esa es la evidencia de una buena tierra. En el campo igual natural, usted ve una tierra buena es porque coloca una semilla, la tierra está húmeda, la tierra tiene fertilizante y se da buen café, buen maíz. Entonces dice, wow, esa tierra es buena para sembrar. Bueno, así es el ministerio de nuestro amado Ronnie y todo el equipo que lo acompaña
de acá, desde el Centro Mundial de Adoración y Avance Misionero Mundial. Así que queremos bendecir a toda esta gente. Vamos a recibir con un aplauso desde el Centro Mundial de los Milagros de Costa Rica. Vamos a todos los que están viéndonos en las plataformas. Vamos con un grito de júbilo. Gracias, Dios. En el día de hoy yo tengo en mi espíritu una inquietud apostólica y de estructura doctrinaria. Aunque esta noche vamos a estar hablando sobre el fluir profético y sobre el desarrollo de la capacidad profética. Sin embargo, mi tarea como apóstol me lleva a la responsabilidad de tocar un tema que es de urgencia actual. Y le he puesto un título un poco extraño, apóstol. Se titula Pablo versus Pedro. Una vez más conmigo, repítalo: Pablo versus Pedro. Y vamos a irnos al libro de Gálatas, donde estos dos trenes de alto quilataje tienen una reunión muy hermosa, muy linda. Vamos a irnos, por favor, a Gálatas capítulo número 2, versículo número 11. Pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía, se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro: delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Dejémoslo hasta allí. Entonces verá que el tema encaja bien. Pablo versus Pedro. Como hay mucha tela que cortar, entonces vamos a ir directo a la médula espinal de este tema. Teológicamente tenemos que construir la base doctrinaria, partiendo de la revelación que recibe el padre Abraham. Abraham es el padre del judaísmo. El judaísmo, religión que proviene de Judá, practicantes de la Torá y sobrevivientes, porque las 12 tribus se dividieron en dos grupos, recuerden. 10 al norte, capital Samaria, cayó por los asirios en el 622. 2 al sur, Benjamín y Judá, fusionándose Benjamín y llamándose prácticamente Judá, preeminentemente porque de Judá venía ¿quién? El rey David. Cae bajo Nabucodonosor en el 586, 70 años de la deportación, regresan y sigue de nuevo, ya no como Israel, sino como Judá. Se dispersan en el año 70. Las otras 10 tribus se dispersaron, se diseminaron, se desaparecieron. Pero este es el pueblo
que dura durante casi 1800 años deambulando por el mundo y que en 1948, 15 de mayo, cumpliéndose esta fecha, 73, 74 años de instalado, es el que todavía está instalado. Se le llama por historia Israel, pero escriturariamente no debería ser Israel, porque Israel eran las 10 tribus del norte. Debería llamarse Judá. Pero bueno, este pueblo llama a Abraham padre. La iglesia cristiana, por el conocimiento que el pacto abrahámico se ratifica en David y el de David se ratifica en Jesús, el hijo bendito de Abraham es Jesucristo. El hijo bendito de David es Jesucristo. Y al recibir a Jesucristo somos herederos del pacto abrahámico. Entonces los cristianos, después de la cruz, también le llamamos como Padre Abraham. El mundo musulmán también lo llama Padre Abraham, porque en aquel incidente en que él tuvo relación con Agar y apareció aquel muchacho llamado Ismael, padre de las 21 naciones árabes, entonces el mundo del islamismo lo tiene como el gran padre Abraham. Entonces, ¿qué le parece? Las tres grandes religiones que abarcan más de 4.000 millones de personas en el mundo tienen un tronco común llamado Abraham. Vamos a ver que en la vida de Abraham ocurren muchos acontecimientos, pero yo quiero ponerle la lupa al siguiente. Repita conmigo: antes de la circuncisión, después de la circuncisión. El apóstol Pablo toma a Abraham como laboratorio de fe y gracia. Y él dice que Abraham Dios lo llama con una promesa en Génesis 12. Pero en Génesis 15 la promesa se transforma en el pacto de bendición, llamado el pacto abrahámico. Cuando se celebra este pacto, fue un pacto basado en la fe. Recuerda que Dios saca a Abraham de la tienda, él se está como quejando: no tengo hijo, han pasado muchos años, no tengo tierra. Y entonces Dios le muestra la bóveda celestial y dice: cuenta las estrellas. Y Abraham se puso a contar las estrellas. Y Dios le dice: así será tu descendencia. Y Abraham se atrevió y dijo: Señor, las probabilidades humanas y lógicas no las tengo. Mi mujer estéril, mi mujer menopáusica, yo ya viejo, no tengo la fuerza humana, pero yo te creo a ti. Y la Biblia dice que Dios lo aceptó como la moneda para ser socio de Dios. Dios le dijo: tu fe va a ser la parte de esta sociedad y yo lo voy a hacer todo, y los beneficios de esta empresa se te adjudicarán a ti por fe y por gracia. ¿Qué tiene que ver eso? Eso ocurre antes de la circuncisión. Abraham era un gentil que Dios arrancó de Ur de los Caldeos, nada más y nada menos. Venía de la cultura sumeria, la cultura babilónica. Taré y Abraham eran idólatras. Y Dios tuvo piedad, lo arrancó de su cultura, lo trajo, se le reveló el yo soy, se le reveló como el Elyon, el Altísimo, con Melquisedec. Se le reveló como Jireh, allá en el monte Moria, cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Se le reveló en muchas formas. Y ese episodio consolida una profecía de alto nivel avanzado, porque es a Abraham a quien se le revela el proyecto tierra y mundial. Es a él a quien Dios le dice: en tu simiente serán benditas. No dice tu descendencia, no. Dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí estaban involucrados los gentiles, los hebreos y todo el globo terráqueo. Esa constante se presenta cuando Dios saca a Israel de Egipto. Éxodo 19 dice: los he llamado para que ustedes sean reyes y sacerdotes de Dios Altísimo y sean testimonio a las naciones del monoteísmo verdadero.
El mismo Cristo mantiene la visión mundial. Marcos, y por todo el mundo y predicar. Mateo, y a las naciones y hacer discípulos. Hechos, Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, si Abraham lo entendió bien, David lo entendió bien, Jesús lo entendió bien, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que después que ocurre el pacto de fe, viene entonces en el capítulo 17 de Génesis, viene lo que se llama la circuncisión. Repítalo conmigo. Primero fue fe y gracia, y luego vino la obra. Entonces la obra viene a ser la manifestación de la fe. Nunca la obra te lleva a la fe. En otras palabras, porque soy, hago. No es porque hago, soy. Lo que yo soy es producto de mi relación en fe en Dios. Mi fe en Dios, su gracia me cambia, me transforma. Y entonces la gracia que me transforma me hace responsable. Nazco de nuevo. No peco porque me voy a perder. No peco porque ahora tengo una nueva naturaleza. Amo a Dios y quiero honrarle a Él. Camino en santidad no por reglas que me imponen, sino porque el Espíritu Santo reproduce la vida sobrenatural de Él en mí. Ese es lo que Abraham recibe antes de la circuncisión. La circuncisión vino a ser como la piedra angular de la religión del judaísmo. Cuando aparece la Torá, la ley establece que para ser del pueblo de Dios tienes que estar circuncidado. Lo establece literalmente, cada varón que nace tiene que ser circuncidado el 8º día. Los prosélitos eran gentiles que se agregaban a Israel, pero tenían que tener también la circuncisión. Si no eran circuncidados, no podían participar de la Pascua. Por lo tanto, pareciera que la ley dijera, no son aceptados ni son aptos para ser beneficiados de todas las bendiciones de la Torá. Pasan todos los años que usted conoce, ¿verdad? Pasa la monarquía, pasa la deportación, regresamos al Nuevo Testamento, llegamos al Nuevo Testamento. Aparece en el escenario Jesús. Y Jesús, de una manera magistral, tiene un choque frontal con el status quo religioso. Y permítame darle 2 pinceladas aquí para tarea de la casa. Ponga la mano así y diga conmigo: desde que conocemos el cristianismo han ocurrido 5 reformas. Entonces la primera reforma la trajo Jesús. Jesús se atrevió a confrontar a los fariseos, a los saduceos, que eran los que se disputaban el poder. Recuerden que Moisés estableció 2 instituciones. La primera fue el sacerdocio basado en Leví. Los sacerdotes decían: nosotros somos los que tenemos que controlar políticamente al pueblo. Pero Moisés estableció los 70 ancianos, llamado luego el Sanedrín. Y los 70 decían: no, ustedes en el altar y nosotros en lo gubernamental. Y se disputaban el control. Y cuando los fariseos y saduceos se dieron cuenta que no solamente era el templo, sino que también tenían que tener poder político, entonces decidieron meter en las filas y llegar, por ejemplo, un Nicodemo, ser parte, un Pablo, parte del Sanedrín, tener poder de voto. Y cuando Jesús llega al escenario, se encuentra con fariseos religiosos políticos, saduceos religiosos políticos, los esenios místicos, la escuela de Juan el Bautista místicos también. Había otro grupo, los herodianos, otros filósofos, los epicúreos y los estoicos. Ese pandemonium de religión Jesús tuvo que confrontarlo desde una plataforma ideológica.
El problema no era el pueblo escuchaba a Jesús, recibían los panes multiplicados, eran sanados, lo tocaban las mujeres con flujo de sangre, los ciegos eran sanados, las multitudes ya no lo dejaban entrar dentro de la ciudad. Era una sobrenaturalidad poderosa. Pero usted va a encontrar en los evangelios siempre un choque del status quo religioso contra Jesús, hasta llevarlo a la crucifixión. Hay relatos tremendos donde Jesús confronta el sistema legalista y les dice más de una vez la palabra hipócritas. La palabra hipócrisis del griego, es una palabra que llegó a referirse a una actuación teatral. Se hablaba en un diálogo, se actuaba, pero no se vivía lo que se actuaba. Se decía, pero los actos no eran correlacionados con lo que se explicaba. Después se utilizó para referirse al actor de un drama, a quien desempeña un papel, a quien representa un personaje en alguna obra de teatro. Aquí actuar se le llama insinceramente hipocresía. También en el teatro griego se usó la palabra persona. Ustedes recuerdan que en el teatro griego había una máscara que sonreía y una máscara triste. A esa máscara se le llamaba persona. Y de allí viene la palabra personaje. Y la hipocresía es ponerse una máscara. ¿Aló, me están oyendo? No la máscara que usted tiene, no, es otra máscara. Ponerse una máscara y hacer el papel de un personaje, pero que en esencia no lo es. A eso es lo que Jesús replantea el término hipocrisis. Y esa hipocrisis, Jesús le dio la etiqueta y le dijo a los fariseos: ustedes dicen y no hacen, exigen pero no lo viven, ponen carga y no las tocan, porque ustedes mismos no pueden guardar lo que ustedes exigen. Entonces vamos a encontrar que el evangelio de Jesús, repita conmigo esta frase porque es muy buena, diga conmigo, nace de una matriz hebrea. Y vamos a tener un problema grave hasta el día de hoy. Es que el problema de hoy y de todos estos 2000 años, más que el diablo, es la cultura. La gente se convierte y nace de nuevo, pero desprenderse de su cultura es muy difícil. Su folclore, sus costumbres, sus hábitos, su bandera, su improntación, su lenguaje, su alimentación. Mire que la alimentación es parte de la cultura. El drama en el huerto del Edén fue alimentación. Todo el culto del Antiguo Testamento es alimentación. La Santa Cena fue ¿dónde? En una cena. Las broncas en Corintios, si se comen ídolos, si se comen sacrificios o no, era una bronca de comida. Usted en Estados Unidos quiere agrupar a la gente centroamericana de tortilla, de chile, de horchata, si quiere agrupar a los puertorriqueños, pollo horneado con arroz con gandules, ahí están todos. Y un día me encontré a don Ronnie por allá donde nos hemos encontrado en el mundo y me dice: ¿sabes qué extraño? Me dice: ¿qué extraña, apóstol? Gallo pinto. Entonces es algo cultural. Entonces, al nacer el evangelio dentro de la cultura hebrea, hay un grave problema. Que a los judíos los odiaba el mundo. Y ellos odiaban el mundo. Los grandes rabinos decían que los gentiles éramos la leña con el cual el infierno se mantiene encendido. Y ellos, el evangelio mundial que habló Dios a Abraham, el evangelio a todas las naciones que habló Jesús, ellos, yo no sé de dónde sacaron que era solo para ellos. Que el monoteísmo del Dios verdadero era solo para ellos. Craso error de la iglesia de Jerusalén. Es tan así que Cristo le dio la agenda. El Cristo resucitado le dijo a Pedro y a todos en Jerusalén: usted ha predicado mucho allí, Hechos 1:8, ¿qué dice? Serán testigos ¿en dónde? En Jerusalén. Sí, van a comenzar con Jerusalén. Van a pasar a Judea, pero tienen que traspasar la frontera, Samaria, ¿y hasta dónde? Incluso Jesús estando
en su cuerpo terrenal, se atrevió a cruzar los prejuicios y los perjuicios con los samaritanos. Ahí está el diálogo de Jesús con la mujer samaritana. La misma mujer samaritana se asombró: ¿cómo, siendo tú judío, te atreves a hablarme a mí? Eso me indica que Jesús no tiene ni perjuicios culturales ni raciales, sino que Jesús está en la onda del Padre. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Donde hay un perdido, Jesús quiere llegar. Entonces la cultura, la cosmovisión cultural, la cosmovisión humanista, la cosmovisión animista del Medio Oriente y del Lejano Oriente, la cosmovisión materialista dialéctica, la cosmovisión esotérica, tantas cosmovisiones. Tobari, ¿por qué tú tienes que tocar eso? Porque yo veo, como historiador, veo que el gran problema de la iglesia actual es un problema que trasciende a su teología. Es un problema de cosmovisión. La iglesia tiene que ponerse los ojos de Dios, ve la historia desde la perspectiva de Dios y no a través de su cultura ni de sus perjuicios. ¿Están ahí todavía conmigo? Esta frase buena que usted la anote, diga conmigo: el evangelio es transcultural. Entonces, nosotros nos ha tocado una época migratoria mundial, nos ha tocado una época donde ya se rompieron las fronteras por las plataformas digitales. Ya no hay fronteras. Entonces, todavía pensar el evangelio a la costarricense, el evangelio a la puertorriqueña, el evangelio a la norteamericana, el evangelio a la argentina, eso funciona puertas adentro. Pero cuando sales puertas afuera, te vas a dar cuenta que hay un choque cultural. Y aquellos que se atreven a entender el movimiento y tener un léxico universal donde presente un evangelio puro, sin el perjuicio cultural, sus iglesias van a crecer y van a poder entrar en cualquier área de poder en los próximos años. Aleluya. Ahora escuchen bien. Vamos a hacer un análisis más profundo de esto. Voy al punto número 3. El punto número 3, ya entendiendo que el evangelio nace de una matriz hebrea y que los oráculos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, viene de manos hebreas. Es natural de que el evangelio de Jesús venga impregnado con cultura del judaísmo. Y es el trabajo del apóstol Pablo de desintoxicar el mensaje, reinterpretarlo y ofrecérnoslo a nosotros los gentiles sin aditivos químicos. ¿Están todavía vivos conmigo? Por eso Dios tiene que tomar, escuchen bien, a un hombre que fue educado a los pies de Gamaliel. Se educó a los pies del más avanzado rabino de la época. Había que tener dinero. Pablo era hijo de un ciudadano romano, comerciante, fabricador de tiendas. Aunque el padre era gentil, compró la ciudadanía y Pablo por nacimiento la obtuvo. Y eso le dio facultad de ir a Roma a estudiar derecho, le dio facultad de ir a Grecia a educarse, de tal manera que Pablo es el hombre de los dos mundos, el hombre que conoce el judaísmo, que se forma en la fila del judaísmo, que practica la religión del fariseísmo, es político, se mete en el Sanedrín, pero también hablaba griego, hablaba arameo, hablaba hebreo, conocía la estructura jurídica. Las cartas de Pablo están hechas dentro de un lenguaje jurídico, habla de la adopción, habla de la herencia. Pablo era un jurista, era un orador de alto nivel, era políglota, de tal manera que era un hombre muy intelectual, pero era un hombre también del espíritu. Entonces Dios, cuando toma el apóstol a Saulo, está tomando a un individuo que va a traer una solución a un problema grave, de que el cristianismo traído por Jesús hubiese terminado como una secta más,
Busque los fariseos hoy, busque los saduceos hoy, busque los herodianos hoy, busque los esenios hoy, los estoicos, aún más busque los discípulos de Juan el Bautista que bautizó a Jesús. No existen, pero busque el evangelio. Estamos en todas partes y ahora es que hay evangelio para todo el mundo. Estaba en juego el futuro del evangelio. Por eso Dios toma a este hombre llamado Saulo de Tarso. Era la herramienta adecuada. Se le llama el hombre de los dos mundos. Usted lo voltea así, judío, y él decía, y yo, hebreo de hebreo, judío de judío, fariseo de la tribu de Benjamín, circuncidado el 8º día. Yo estaba más celoso que todos ustedes juntos de la religión de mis padres, en las tradiciones más aventajado que todos ustedes, perseguidor de la iglesia. Pero de este otro lado, Pablo se presenta como el gran estadista de la historia griega, romana, libre de tantos perjuicios religiosos. Entonces vamos a ver ahí a Pablo. Un atisbo acá que nos va a ayudar mucho. Si yo reviso la genealogía bíblica, ya Dios venía hablando de que Dios tenía planes con los gentiles. Que alguien me explique cómo Rahab, la ramera, vino a ser parte de la genealogía del Cristo. Una de las tatarabuelas de Jesús era prostituta. Aunque te caiga mal y me caiga mal, ahí está en la Biblia, ¿sí o sí? Rula moabita era parte de una cultura a la cual Jehová había dicho que por 10 generaciones no podían entrar. Moab era producto del incesto que tuvo Lot y sus hijas. Y Dios dijo, ese pueblo que adora a Moloch, los habitantes de ese pueblo están malditos. Se opusieron a la marcha de Israel en la toma de la tierra prometida. Pero Rula moabita se convierte. Y Rula moabita es parte de los ancestros inmediatos. Ella tiene a Obed, Obed tiene a Isaí, Isaí tiene a David. ¿Qué le parece? Una moabita, peor, Tamar se disfraza de ramera. No, Judá no tenía hijos más para cumplir la ley del levirato. Se moría uno y se casaba con el cuñado y se acabaron. Entonces esta mujer se disfraza de ramera, se acuesta con el suegro. ¿Qué espectáculo eso, hermano? Qué historias tan avergonzantes. Sale preñada y el suegro se enoja y dice, hay que apedrearla, es una bruja, una desgraciada. Y la mujer, cuando ya la van a quemar, dice, esperen un momentito, esperen. Y saca la correa, y saca la cartera, y saca la cédula, y saca el pasaporte. Y la vieja dice, ok, mátenme, pero yo estoy preñada de este señor. Y los jueces, cuando van a revisar, dicen, hey, Judá, tú eres. Ese es tu... Y esta mujer que se disfrazó vino a ser tatarabuela de Jesús también. Yo no sé quién tiene una abuela que volaba, que fumaba la candela para adentro. Una abuela hechicera, bruja, prostituta, loca. No te sientas avergonzado. ¿Sabe lo que significa eso? Que los que estamos aquí no somos muy nobles, muy arbolengos, ni duques, ni reyes, ni princesas. Estamos aquí solo por un acto de gracia, solo por un acto de amor. Déjate de tanto orgullo, de tanta soberbia, de tanta creencia en ti. Oh, este es el día de decir, somos la generación post-COVID, estamos vivos, vamos a celebrar la vida, vamos a darle gloria al Eterno. Bendita sea su misericordia. Que éramos un desperdicio en los barrios, don Ronnie, y Dios nos miró y nos dijo, te vi y te amé. No porque tenemos algo con qué negociar con Dios, no
teníamos nada, éramos nada. Y Dios allá en Buenos Aires arrancó a ese muchacho Héctor de la droga, del vicio, y lo hizo un apóstol a las naciones. A ti, Eric, Dios también te salvó, me salvó a mí. Y cada uno tiene una historia extraordinaria de gracia, de cambio, de transformación y de vida sobrenatural. Alguien que diga: lo creo, lo creo, lo creo y lo creo. Tomen su lugar. Perdóname que me emociono. Entonces escúcheme, por favor. Ya Dios había dado indicativos de eso. Jesús, cuarto punto. Estamos haciendo un análisis teológico. Esto no es fácil. Hay que estudiar para entender esto. Yo leí los 23 libros de Flavio Josefo. Guerra de los Judíos. Y en esos libros se desprende la narrativa de testigo ocular de la destrucción del templo de Jerusalén, años 70. Algunos analistas históricos dicen que los romanos destruyeron el templo, pero realmente los sacerdotes y todo el grupo del Sanedrín se escondieron en el templo y ellos le pegaron candela. Otro grupo huyó a Masada, un cuartel general que tenía Herodes. 1001 judíos se suicidaron allí. Y cuando nosotros tenemos que analizar la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Y por qué tenemos que analizarlo? Hay un texto que dice: a los suyos vino y los suyos ¿qué? Ahora tú tienes que preguntar: ¿cuándo fue el momento en que el Mesías se presentó? ¿Y cuándo fue el momento que fue rechazado? Señores, usted lo ha leído. Él entró a una entrada triunfal. ¿Cómo encontró la casa? Llena de ladrones. Agarró un fuete, limpió la casa, salió de allí, se paró en el monte y los discípulos dijeron: maestro, mire este templo hermoso. ¿Y qué dijo Jesús? Este templo caerá ¿qué? Piedra sobre piedra. Pero ¿cuál es la causativa de la destrucción de Jerusalén y la advertencia para nosotros hoy? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son apostollos. La palabra enviado del griego allí es la palabra: y apedreas a los apóstoles. Ejércitos te rodearán, te saquearán, te derribarán, te humillarán, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Dios te visita cuando te visita un profeta genuino. Dios te visita cuando te visita un padre apostólico genuino. Tú estás esperando que Dios entre con su falda y entre a tu templo. No. Jesús dijo: al que vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Cristo predicó la ley de la representatividad. Cuando tú tocas la puerta y te abren la puerta y tú dices Shalom, dice que la paz del Eterno se meterá en esa ciudad, se meterá en esa casa. Así que más te vale que entiendas que aunque le falte un ojo al apóstol, aunque el profeta esté medio chueco, tiene un manto que hay que respetar, tiene una unción que hay que valorar. Y Jerusalén, por no valorar, no respetar y no entender, más bien apedrear lo apostólico y lo profético, se expuso a la destrucción. Por analogía, iglesia que se opone a lo apostólico, iglesia que aborta lo profético, iglesia que persigue a los hombres y mujeres de Dios, se están poniendo en una zona de juicio, porque lo que Dios hizo en el Nuevo Testamento con Zafira y Ananías y con la destrucción de Jerusalén, Dios lo puede volver a repetir en personas, ciudades, países, organizaciones que se oponen y son resistentes a la reforma. Levante la mano así y diga: número 1, la reforma que trajo Jesús. Número 2, la reforma que trajo Pablo. Bájelo. Número 3, la reforma del siglo XVI. Usted sabe, ¿no? Calvino, Lutero.
Cuarto, diga conmigo, la reforma de Azusa, que nació el mundo, retornamos al mundo del movimiento pentecostal mundial. Y quinto, ¿cuál es la quinta, Tobar? Esa comenzó hace 30 años. Y aquí está uno de los reformadores, don Ronnie. La quinta reforma. Y Dios me dio el privilegio de estar ahí en la mesa de los reformadores de este tiempo. Y estaba una serie de hombres como Raúl Ávila y otros más. Una veintena nos juntamos. Y el mundo entero no conocía de lo apostólico ni de lo profético, porque Martín Lutero y Juan Calvino nos dejaron patas cortas en el tema. Porque Calvino y Lutero, por diferenciarnos de la iglesia apostólica romana, optaron por, en lugar de usar la palabra apóstol, usaron el latín de la Septuaginta de San Jerónimo y usaron más bien la palabra miso, pero que a la final apostollos es enviado y miso es la raíz de misionero. En el mundo denominacional no hay problema que digamos el misionero Ronnie Chávez, no hay problema. El misionero Eric Alpiza, no hay problema. Pero cuando decimos apóstol, hay problema. Tontos y estúpidos intelectuales. Misionero y apóstol tiene una naturaleza de enviado. Perdónenme que yo estoy menos bravo que Pablo, porque si Pablo estuviera aquí, otro gallo canta, hermano. Escúcheme bien. Entonces trabajamos el argumento de Abraham, trabajamos el argumento de los evangelios, trabajamos el argumento de la destrucción de Jerusalén. Cuando se destruye Jerusalén, tenemos que hacer lectura de ese acto. ¿Cuál era el centro del judaísmo? El templo. ¿Cuál es el centro del judaísmo? El sacerdocio de Leví, el orden de Melquisedec. ¿Cuál era el centro del judaísmo? La Torá del antiguo pacto. Gracias a Dios por la carta a los hebreos que nos reinterpretan que Jesús es más grande que los ángeles, que el sacrificio de Jesús es más grande que el sacrificio de los carneros, de las vacas y de las ovejas. Aló. Que hay un mejor pacto basado en mejores promesas, que hay un mejor pacto basado en mejor posición. Alabado sea el nombre del Señor. Y que la misma profecía decía: y vienen días en que haré un nuevo pacto. ¿Me están oyendo, amados? Aquí va entrando ya al mero medio del tema. Conflicto terrible de Pedro. Pedro es el obispo de la iglesia de Jerusalén. El dueño de la iglesia le entrega una hoja de ruta y le dice: Pedro, Jerusalén, Judea, Samaria. ¿Por qué Pedro, según mis investigaciones, dura entre 10 a 12 años? Que si la sombra de Pedro, que si traían riqueza y todo, pululando solo en Jerusalén. Una iglesia de miles. En los dos discursos que aparecen en la Biblia, uno se convirtieron en 3,000 y en otros 5,000. Aló, amados. Eso fue en el arranque de la iglesia. Abundancia, prosperidad, poder político. Hermano, ¿qué no tenía Pedro? Cuando tú y yo no queremos obedecer a las buenas, Dios va a permitir en tu ministerio que se levante un Saulo. Más te vale que obedezcas la agenda que Dios tiene para ti, porque hay un Saulo que ya está a punto de venir a perseguirte, a romperte. Y tú piensas que te van a perseguir y que te quieren acabar la vida. No, lo que te están es rompiendo el nido para que saltes a Judea, a Samaria, y que puedas cumplir la agenda de Dios. ¿Estás ahí conmigo? Porque eso fue lo que ocurrió con la persecución de Saulo. Y cuando el Espíritu Santo visita a Cornelio, es otro punto que hay que tocar bien profundo.
Pedro está ayunando y orando. Simultáneamente Dios por allá está tratando con Cornelio y Pedro está aquí ayunando y orando. Y mientras un ángel le dice a Cornelio, que es un gentil, representante del imperio romano, centurión, invasor de Israel, Dios se le acerca con un ángel y le dice: has hallado gracia delante de mí, he recibido tu ofrenda, he recibido tu adoración, pero no te puedo predicar, tienes que ir a un apóstol. Hay gente que quiere hacer un bypass, hice por otro lado. El ángel dijo: te puedo revelar que Dios tiene planes contigo, te puedo correr el velo, te puedo decir que tus ofrendas son agradables, pero hay algo que yo, siendo un ángel, que estoy en presencia de Dios, no tengo las credenciales para decírtelo. Las credenciales las tiene un apóstol. Y yo no sé qué pasa con la gente que quieren bypassear. ¿Saben lo que es un bypass? Irse por caminos verdes para buscar la revelación, cuando en su ciudad hay un apóstol, cuando en su país hay un apóstol. Y tuvo que ir una comitiva hasta donde estaba Pedro, y Pedro estaba orando. Y cuando Pedro está allí, qué cosa tan rica, le da un éxtasis. No estaba dormido ni estaba despierto, estaba así, la mente en estado alfa, ahí como uno está así como una, aleluya, aleluya, con un poquito de hambre, pero aleluya, aleluya, así como están algunos de ustedes, aleluya, que termine, aleluya, aleluya, y hablas lengua medias raras, ay, sí, aleluya, ahí, en una de esas, wow, se le abrió el mundo espiritual, y el hombre ve un talí. Cuando la Biblia dice un manto, fue un talí de las 4 puntas, de las 4 letras del tetragramatón, bajó ahí el talí. Y Pedro hace así y ve, hermano, pero era un talí gigantesco. Dice que vio animales limpios y vio cerdos corriendo dentro del talí. Imagínense, un pájaro persiguiendo a otro, una cochina con unos cochinitos. Ahí miraba ese espectáculo. Dice que vio animales, ¿qué? Inmundos. Vio sopilotes, vio iguanas. Nosotros los gentiles, hermano, lo que tenga carne para el caldero, así sea culebra, así sea mico. Nosotros comemos de todo, hermano. No, que animal, mundo no dele. Tíralo allí, échale sal, que ahí no los comemos. No estamos pensando que si es inmundo, si es culebra, si es alacrán, no, si es camarón. Nada, hermano. Entonces Pedro ve aquello y dice: ¿qué rayos será esto? Y viene la voz del Señor. Pedro mata y come. Hermano, mire, yo digo que Pedro y la cultura es tan tremendo, hermano. Pedro sabe lo que le dijo al dueño de la iglesia, al Señor de la iglesia. Le dice: mi cultura es más importante que tu evangelio. Y le bajaron el manto 3 veces, igual que las 3 veces que le preguntaron: ¿me amas? Cuando a ti Dios te permite 3 veces y el interrogatorio, es que en esas 3 veces está dándote un chance a reflexionar, a cambiar la respuesta, a cambiarte tu posición. Le bajaron el manto 1 vez, 2 veces, 3 veces, y las 3 veces Dios le dice: mata y no preguntes y come. Y él dice: yo jamás he comido cosa inmunda. No. Ahí está la razón por qué Pedro no quería ir a dónde. Tenía la llave para abrir la puerta del mundo judío y la abrió. Y tenía la llave ahora que le temblaba la mano. Dios diciéndole: vaya y abre la puerta a los gentiles. Y Pedro: no, que se vayan al infierno. Este evangelio es para gente pura. Este evangelio es para gente circuncidada. Este evangelio es para la santa iglesia de la pierna peluda. Este evangelio es para la gente de los huesos colorados. Mundanos no entran al cielo. No, Señor, esta es mi iglesia. Y Pedro se adueñó
San Pablo llama evangelio anatema, ahí en Gálatas, porque se desprende de las bases esenciales de la gracia. Y sin embargo, cuando Pedro vuelve del éxtasis, el Espíritu Santo le dice: hey, en la puerta hay unos hombres que te vienen a buscar. Hermano, ¿sabe por qué fue Pedro? No por la revelación. Hermano, cuando Pedro abre la puerta, si fuesen sido unos hermanitos sencillos: hermanito Pedro, el Espíritu Santo me envió. Hermano, se los come vivo. ¿Saben por qué fue? Porque aparecieron 8 gorilones de soldados que vinieron. ¿Dónde está Pedro? Porque eran los sirvientes del centurión romano. ¿Dónde está Pedro? No que bájelo de allí, no que no he desayunado, no es problema nuestro, véngase, súbase. Se lo llevaron casi secuestrado. Y cuando llega a la casa, Cornelio sale y se arrodilla. Le dice: no, Señor, no se arrodille. Y rodeado de gorilones, porque es un centurión, tenía 100 soldados convocados allí también. Machete en mano, ¿predica o no predica? Vámonos. Dios dijo que tenías un mensaje que darnos. Aquí estamos todos reunidos esperando por tu mensaje. Aquí estamos todos reunidos para que nos diga qué es lo que el ángel no nos pudo decir. Y Pedro pasa así diciendo: ¿y qué van a decir los del concilio de Jerusalén? ¿Y qué va a decir la radio de Costa Rica? ¿Y qué va a decir Enlace? ¿Y qué va a decir la facultad teológica latinoamericana ultraconservadora del mundo teológico? ¿Y qué va a decir? Bueno, y Pedro dijo: aquí tengo una técnica. No voy a tocar a nadie. No voy a soplarle a nadie, para que no digan que yo fui el que provocó este problema. Y dice Hechos 10:44 que cuando abrió la boca comenzó a predicar, y de repente cayó el Espíritu Santo y Cornelio comenzó a danzar. Los soldados soltaron el machete y la gente comenzó se formó una algarabía en esa casa, hermano. Políticos, empresarios. Y Pedro miraba para allá: y Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Entonces la gente le dijo así: Pedro, si Dios le dio el Espíritu Santo, hay que bautizarlo. Y el bautismo era la puerta para entrar a la iglesia. Los bautiza. Ay, hermano. Los hermanitos de la fe lo llamaron a botón. Como tú, siendo judío, te metes con estos gentiles. Ok. Concilio de Jerusalén. Mandan a mi amigo Bernabé y fundan Antioquía. Y aquí hay algo importante que tocar. Ya usted ve cómo vamos a aterrizar bien. Vamos a aterrizar bien aquí. Una pregunta para las mentes que les gusta pensar un poquito. Es evidente que, y quiero dejarlo aquí ya de una vez ratificado, de que no hay apóstoles en este tiempo. Ay, me gusta que piensen. Respondo al doctor Alducín. Doctor Alducín, lo invito a un careo en Enlace si hay apóstoles o no los hay. Pablo dijo que era de cara a cara. Doctor Alducín, ¿sabía usted que el carácter de los 12 apóstoles del Cordero se les cataloga como apóstoles inspiracionales, cuyos escritos o consejos, hablado en lo que se llama en alta teología, es cátedra, bajo inspiración del Espíritu, vendría a ser parte del compendio teológico del Nuevo Testamento? Y que el último de ese tipo de apóstol
fue el apóstol Pablo. Porque Pedro se precipitó a elegir bajo el mecanismo de suerte antiguo testamentario, a pesar de que el dueño de la iglesia le dijo: esperen el Espíritu que los va a guiar. Y eligieron bajo ese sistema a Matías. Y los apóstoles del Cordero no lo elige un hombre, los elige el propio Cristo. Fue Cristo que vino en el camino de Damasco y le dijo a Pablo: eres mi apóstol, eres instrumento. Y en todas las cartas de Pablo, Pablo está luchando, no porque acepten un apostolado y lo acepten como un predicador más, no. Él estaba luchando que sus escritos y su revelación viniera a ser parte de la estructura y el fundamento doctrinal de la iglesia. Y a la final el apóstol Pedro dice en una de sus cartas que los escritos de Pablo eran inspirados y que algunos los torcían, pero que el hermano Pablo tenía palabra inspirada. Hablaba ex cátedra, vino a ser parte de la mitad del Nuevo Testamento. Tomar como argumento teológico que no hay apóstoles, por la expresión que Pablo dice: y a mí como un abortivo se me presentó de último, eso es prácticamente una irresponsabilidad intelectual que obedece más a un prejuicio que a un estudio consensuado de hermenéutica contextualizada, de historia. Yo les puedo demostrar que en Hechos capítulo 14, versículo 14, y búsquelo en el Nuevo Testamento Nestlé, dice que Bernabé era parte de los apóstoles. ¿Alguna mente puede leer aquí Hechos 14, 14? A ver qué dice. Y podemos encontrar a Junias. Y podemos encontrar una gráfica muy linda. Es que Jesús nombró a los 12 apóstoles del Cordero, pero no solamente a los 12, nombró a 70 apóstoles indirectos. Y escúchenme, los 12 echaban fuera demonios, los 12 profetizaban, los 12 sanaban, los 70 hacían lo mismo. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre los 12 y los 70? Que lo de los 12 venían siendo inspiracionales, doctrinales. ¿Qué dices? Hechos 14, 14, a ver si mi memoria no me falla. Cuando los oyeron los apóstoles, ¿qué dice? Allí usted tiene dos tipos de apóstoles. Tiene a Pablo, apóstol inspiracional, y tiene un Bernabé que había sido enviado por el concilio de Jerusalén a atender los problemas de Antioquía. Pero Bernabé no era inspiracional. Por eso no tenemos aquí en la Biblia ninguna carta de Bernabé, ningún libro de Bernabé. Porque el doctor Alducín, cuando se hizo el canon de las Sagradas Escrituras, gente más teóloga que usted y que yo, y más versada y más cerca de la realidad histórica del siglo I, III y IV, tomaron en consideración quiénes eran apóstoles del Cordero y quiénes no eran. Aunque tenemos una serie de evangelios apócrifos y cartas de muchos de ellos y escritos de muchos de ellos, los que se tomaron en cuenta en el canon escriturario fueron los apóstoles del Cordero. Y aquí dice que Bernabé era apóstol. Dígame usted, explíqueme. Si tomamos como tesis que Pablo es el último, ¿qué rayos hace Bernabé como apóstol ahí? Vamos, discuta conmigo. Esto está de cara a cara. ¿Qué hace allí? Y no dice el apóstol, no, aún más, se lo pongo más complicado. En el inicio de Pablo, no era Pablo y Bernabé, era Bernabé y Pablo. Y en la literatura hebraica, el primero ejerce autoridad sobre el segundo. Por eso que hay que estudiar mucho a los hermanitos aquellos que eran apóstoles también. ¿Cómo se llamaban?
Priscila y Aquila. ¿Por qué Priscila está de primero y Aquila está de segundo? Que alguien me lo explique desde el contexto histórico y literario hebraico. Señores, la vieja era la dura del ministerio. No era por un orden de primero las damas y después los caballeros. No, hay que estudiar. Para eso estoy aquí. No me venga a meter el dedo en la boca como que si fuera un bebé. No. Soy una pared muy alta que saltar intelectualmente. Esto es de condenar. Esto es de confrontamiento. Para esta hora, Dios me ha traído aquí. ¿Qué pasa con los otros apóstoles? Somos apóstoles indirectos. Todo apóstol de hoy, usted lee los 80 libros del apóstol Ronnie Chávez, todos están anclados no en una revelación personal de él. Todos sus escritos dicen Corintios, Efesios, la guerra espiritual, lo apostólico, la paternidad. Está basado en los escritos ya dados. Los apóstoles de hoy no tenemos credencial para poner fundamento ni poner estructura de la iglesia. No. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Cuando dice ahí apóstoles y profetas, se refiere a los apóstoles originales. Y me remito al pensamiento de Pablo en 1 Corintios 3, 10 y 11, donde Pablo dice: yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre ello. Ahí está la nota. Los apóstoles del Cordero ponen el fundamento. El resto de los ministerios neotestamentarios construimos sobre ese fundamento. Por lo tanto, doctor Alducín, usted lo que está construyendo es madera, paja y hojarasca. Nosotros estamos construyendo oro, piedras preciosas. Estamos conectados con el pensamiento vigente y actualizado de Pablo. Revisemos a Pablo. Ay, qué rico. Y apenas esta es la punta del iceberg, sin meterme al hilo histórico a lo largo de los 2000 años de la iglesia. Y como la iglesia católica es otra historia. La historia del papado, ¿sabe cuál es la historia del papado? Es que ellos, al crear una sucesión de Pedro hasta el papa actual, ¿sabe lo que están luchando ellos? De que el papa actual se le reconozca que tiene la capacidad es cátedra. Que entre lo que el Papa dice y la tradición, el católico tiene que darle más lugar al Papa. Y entre la Biblia y el Papa tiene la última palabra dentro de la iglesia católica. Y es un argumento histórico, errado. Y ahí donde está la mera o centro del protestantismo. Cuando Lutero clava las 95 tesis y dice solo gracia, solo fe, solo Cristo. Lutero lo que está diciendo, el fundamento no es el Papa ni la Papa. El fundamento es los escritos del apóstol Pablo. Hay que regresar a la iglesia revelada en Efesios. ¿Están ahí conmigo todavía? Bueno, aquí hay mucha tela que cortar, nada más eso es un desafío público, ¿verdad? Y espero que le llegue y que él diga y averigüe. Y no vengamos con sentimientos ni emociones, no. Aquí es historia en mano, Biblia en mano, filología en mano, idioma en mano. Nada más que me expliquen. Hechos 14:14. Toca al vecino y dígale: te lo vengo diciendo. Hay apóstoles. Levante la mano. Somos apóstoles indirectos. Grita conmigo. Y eso no significa que no tengamos autoridad. Somos los autorizados en este tiempo.
Vamos a dar un aplauso al Rey de Gloria. Uy. ¡Ay! Pablo versus Pedro. Ok. Quiero aterrizar. Problema actual. El problema actual es que yo veo dos editoriales. Veo una iglesia que está construyendo un puente entre la iglesia y el judaísmo, que se le ha etiquetado iglesia mesiánica. Esta iglesia mesiánica, yo le hago una recomendación a Ben Abraham, que vive en Miami, que es uno de los intelectuales de este movimiento, que se haga una lectura bien seria de Gálatas, Romanos y Hebreos. Porque las tesis de Pablo, Gálatas, Romanos y Hebreos, nos hablan, así literalmente dice, que nadie será salvo por medio de la ley. Que toda la parafernalia de la ley fue clavada en la cruz del Calvario. Y Pablo sin cortapisa dice, el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz y exhibió a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Romanos dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces el mesianismo de hoy es un mensaje trasnochado, sancochado y mal presentado del legalismo de los tiempos de Pedro. Es resucitar una momia de Guanajuato para este tiempo. Más vida tiene el chupacabra como leyenda urbana que pensar que por la kipá, por el talí, por el chofar o por guardar el sábado y por mi culpa, por mi perra culpa, usted va a alcanzar la gracia de ser salvo. No, si usted quiere guardar un día, guárdelo. Si quiere guardar el sábado, guárdelo. Pero no tiene las credenciales para decirle a otro cristiano, si no hace esto o aquello, no puede ser. No, somos salvos por la gracia. La sangre de Cristo está vigente. Yo celebro las fiestas judías. Yo las celebro, sí. Me paro aquí. Sí, me paro aquí, míreme. Míreme aquí. ¿Qué está viendo allí? ¿Qué está viendo allí? Sombra. El antiguo pacto es la sombra. Lo que profetizaba, lo que anunciaba. Una figura, un tipo, un prototipo de lo que había de venir. Cuando llegó el objeto de la profecía, no anulo la sombra. La sombra me le da validez al cumplimiento. Pero no me puedo quedar en la sombra. Ejemplo, Pablo dice, Cristo es nuestra Pascua que ya fue sacrificada. El día de Pentecostés fue el cumplimiento de Pentecostés. Dios no escogió un día antes ni un día después, sino el día de la fiesta de Pentecostés. Ese día vino el Espíritu Santo y tomó posesión de la iglesia. El Pentecostés de cosecha celebrado durante toda la iglesia, el Antiguo Testamento, anunciaba que vendría un poder que haría que la iglesia fuese empoderada para tener la más cosecha de alma del mundo. Cristo dijo, cuando venga el Espíritu, Él los va a llevar con poder a Jerusalén, Judea, hasta lo último de la tierra. Que es el día de Pentecostés. Es la fiesta de las 7 semanas, la fiesta de las primicias, que todavía está vigente. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Nos falta tabernáculo. Y tabernáculo que indica es el peregrinar de la iglesia. Escuche, mi iglesia, yo no me voy a meter bajo una sucá. La cosa es más complicada. Dios ha hecho de tu vida el sucá donde Él se ha metido. Aquí no es que tú te metas en una tienda y decir, andamos en el desierto. No, Dios te ha hecho a ti el templo del Espíritu Santo de Dios.
La Shekinah no está sobre ti. La Shekinah no está al lado de ti. La Shekinah ahora está dentro de ti, para hablar a través de ti, para profetizar a través de ti. Es Cristo en vosotros la herencia. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Yo celebro Pascua, celebro las fiestas proféticas, pero desde una perspectiva neotestamentaria. Celebro el sábado, sí, ando en reposo. Tengo mi paz, os dejo, mi paz os doy. Aleluya. Tengo el fruto de la paz. Toca al vecino y dígale: no necesitas ninguna regla. Ya estás completo en Cristo. Dígale: estás completo. Grítelo: estoy completo. Alguien que grite: estoy completo. No necesito más aditivos. No necesito a Mahoma, no necesito a Calvino, no necesito al Papa. Necesito a Cristo. Cristo me salva, Cristo me sana, Cristo me libera. Cristo es Rey de gloria. Te amo, Jesús. Te glorifico, Jesús. Predico a Jesús, anuncio a Jesús. Es la última revelación. ¿Sabe lo que quiso? Yo tengo cierta bronca con Pedro, apóstol, y me va a perdonar. Es que cuando yo leo a Pedro se me revuelven las tripas, hermano. Me confieso. ¿Qué piensa usted, obispo? Esther, que Pedro le manda una carta a usted y le dice: saludo, Esther. Cindy, te estoy escribiendo a ti por accidente, porque realmente esta carta es para los dispersados de las 12 tribus dispersas en el mundo. Las cartas de Pedro no fueron dirigidas a ti. Fueron para los judíos que estaban dispersos en el Ponto. Lo que pasa es que uno, como es un apóstol, las toma y las aplica a nosotros. Pero el propio Pedro dice: no le estoy escribiendo a los gentiles, les estoy escribiendo es a los judíos que salieron en la dispersión de Jerusalén. ¿Qué le parece? Eso está allí. Eric, ¿estoy equivocado? Ahora, ¿significa que lo que Pedro escribió no nos funciona a nosotros? Craso error. Claro que no funciona a nosotros. Es como el propio Caifás que dijo: ay, que tiene que morir un hombre y no todo el pueblo. Y dice la Biblia que Caifás estaba profetizando. Ni él se dio cuenta, ni Pedro se dio cuenta que lo que escribía, para su prejuicio cultural, era solo para los judíos, pero para el Espíritu Santo y la iglesia era para todo el cuerpo de Cristo. No estoy tocando el manto de Pedro, estoy tocando su perjuicio religioso. Ok, aquí es donde nos vamos a graduar. Si usted es el dueño de la iglesia, eso es lo que yo le iba a decir antes de mi amigo mexicano. Óigame, si usted es el dueño de la iglesia y escoge el apóstol Pablo, ven acá, tú vas a ser el número 12. Yo creo que aquí en Costa Rica se baila el baile de la silla en la fiesta, ¿verdad? Que ponen 12 sillas y ponen la gente, 13 personas a bailar allí. Vamos a ver que allá en la eternidad va a haber una fiesta así también. A ver, Tobar, tú estás loco. No, loco no. El libro de Apocalipsis dice que hay 12 tronos. ¿Cuántos han leído la Biblia? Entonces vamos a ver 12 tronos. Incluimos a Matías y Pablo. Matías número 12, Pablo número 13. Ahí comenzó la fiesta. Vámonos. Hay 12 tronos y 13 apóstoles. Vámonos. Páralo. ¿Quién quedó de pie? ¿Pablo o Matías? ¡Matías! Porque el trono de Pablo fue asignado por Dios. Entonces, si el trono de Pablo está asignado por Dios y Pablo es marcado por Dios, aquí entre nos, que no nos escuche la gente, ¿por qué Jesús, al quien Él le entregó las llaves de la iglesia, por qué no pone a Saulo de Tarso a ser doctrinado y formado por Pedro y los jerarcas de Jerusalén? ¿Por qué tuvo que buscar a Dios a un muchacho llamado Ananías? Y de Ananías vino la mano de Bernabé, y luego Bernabé lo mandó lejos para Tarso. Que alguien me lo explique. No, te lo explico yo. Pedro tenía la cabeza dañada.
Y Dios no quería que Saulo de Tarso fuera dañado. Saulo de Tarso era más intelectual que Pedro, tenía más teología que Pedro. Pedro era un ilustre pescador, Pablo era un sofisticado intelectual. Pero en el momento de ser nuevo creyente, si Pedro ve el potencial de él, entonces lo usa para reafirmar el legalismo que hubiese quedado destruido con el templo de Jerusalén y se pierde la obra del Calvario. Están conmigo. Y se la pongo más difícil. Cuando Pablo llegó a Jerusalén 3 años después y hubo una comida y preguntó, miren, ¿y qué aquello? ¿Y qué lo otro? Ay, ¿qué aquello? ¿Y qué lo otro? Pablo escribe después, cuando subí a Jerusalén, ninguna cosa nueva me enseñaron. Ya yo tenía todo por revelación. Y le voy a poner una más difícil. Jesús se le presentó, querida profeta Quesada, Jesús se le presentó a Pablo. Y Jesús lo agarró en el espíritu y lo sentó en la Santa Cena. Lo sentó allí en la Santa Cena. Y le dijo, Pablo, mira lo que estoy haciendo aquí. Y Pablo miraba a los apóstoles y a Jesús. ¿Y dónde está esto en la Biblia? Bueno, yo leo la Biblia. Pablo dice en Corintios, lo que yo recibí del Señor, lo mismo se los he enseñado. Que la noche que el Señor Jesús tomó pan, y relata lo mismo de los 4 evangelios. Pablo dice, lo recibí del Señor. Fue un rapto profético. Y cuando llegó a Jerusalén, que Pedro quería decirle, no, que la Santa Cena, no, Pedro, yo estuve allí. Pero yo no te vi. En revelación estuve allí. Yo estuve allí. Pero eso no está en la Biblia. Tienes que leerlo por antonomasia y correlación histórica, teológica, para que veas que es así como te lo estoy diciendo. El evangelio que tengo no es de hombre ni por hombre, sino que lo aprendí por revelación. Oh. Si Pablo estuviera aquí, le diera 2 besos como los argentinos, hermano. Che, la metiste de la media cancha. Así que decimos allá, ¿verdad? Escúcheme, familia. Tenemos un segundo problema, don Ronnie. ¿Todavía hay problemas? Sí. De este lado estamos luchando contra el judaísmo aquí en Costa Rica, en toda América Latina, que quieren judaizar la iglesia. Levante la mano y diga conmigo, en esta cumbre apostólica, mueva la mano y diga conmigo, decidimos y llegamos a la conclusión de que el judaísmo terminó con la destrucción de Jerusalén. Pero ahora tenemos otro grupo, que esto está más cerca. Y me impacta lo que dicen las cartas de Pablo, que salieron de nosotros para que se manifestaran que no todos los que están con nosotros son nuestros. Y Pablo dice algo raro. Es necesario que hayan divisiones para que se manifieste los que son aprobados y los que no son aprobados. Así que mucha gente se queja por los problemas internos de la iglesia. No, señores, no se queje. Usted tiene que entender la parábola, la metáfora de Juan 15. El Padre es el labrador de esta vid. Cristo es la vid. Y todos los liderazgos somos pámpanos pegados. Y de vez en cuando el viejo se levanta y dice, hoy es día de la poda. Y visita tu iglesia y dice, rama seca, fuera, 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 fuera. Dios a veces tiene que podar tu ministerio, porque hay ramas que te están chupando la savia. Hay gente que está impidiendo que Dios haga contigo lo que tiene que hacer. Así que deja de quejarte. No fue que se te fueron del ministerio, fue que Dios te los quitó, Dios te los sacó. Viene un renuevo, viene una nueva generación, viene un nuevo pueblo. Yo tengo 44 años en esto, hermano. Soy ratón de iglesia. Nací en la iglesia, crecí en la iglesia, vivo en la iglesia y no quiero estar fuera de la iglesia. Escúchenme, por favor. Tenemos este otro grupo. Este otro grupo son varios amados hermosos del Señor, sus vidas, su familia.
La crisis de ellos es una crisis teológica profunda y grave. Y me asiste la ética, porque yo los he confrontado personalmente como apologeta, defendiendo la sana doctrina. Los he llamado y le he dicho: ¿y qué es esta locura que estás hablando? Y ya han llegado a un punto donde se le acabaron los argumentos. Entonces, cuando a la gente se le acaban los argumentos, comienzan a apelar a historias y a juicios de valores emocionales. No, que eres orgulloso, no, que tú te la crees. No, aquí no es el punto que yo me creo. No, aquí vamos a los argumentos. Argumento bíblico. Entonces, escúchenme. Este grupo de amados están visitando sus países y sus ciudades. Número uno, están diciendo que la paternidad no es bíblica. Esto es una cosa aberrante. Génesis dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios es Padre y Espíritu Santo. Y cuando crea al hombre, crea un padre, crea una madre y crea unos hijos. No solamente en la parte de la tricotomía humana, espíritu en mi cuerpo, sino también en la parte funcional social. Dios vive en una comunidad donde hay un padre. Entonces Él, cuando hace la humanidad, lo hace en reflejo de lo que hay arriba. La familia divina tiene un reflejo en la familia humana, en lo natural. Vamos a lo espiritual. Aparece el primer sacerdocio, el de Melquisedec, al cual se le llama padre. A Melquisedec se le llama padre. Aparece todo lo que es la estructura de los fundadores de Israel. Oiga, los patriarcas, viene de pater. Los fundadores de Israel tienen padres. A lo largo de los profetas, Isaías habla de paternidad. Malaquías habla de paternidad. Elías habla de paternidad. Y en el Nuevo Testamento hay un argumento falso que se usa, que Cristo dice: no llaméis padre ni maestro, porque uno es vuestro padre y uno es vuestro maestro. Entonces, cuando usted revisa bien el contexto en lo que está diciendo y qué era lo que estaba ocurriendo, los fariseos usaban el contexto de paternidad para manipular. Eran unos dictadores, eran crueles, eran abusadores. Eso, dicho de esa otra manera. Y usaban la maestría. Tobal, no te lo creo. Entonces explícamelo. Si Cristo dice que ninguno deben llamarse maestro, ¿por qué Pablo dice y Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, maestros? ¿Y por qué dice que Silas era maestro? ¿Por qué en el Nuevo Testamento habla de una pedagogía? ¿Por qué Cristo dice enseñando? El que enseña es maestro. O sea, cuando usted entonces se para a ver todo el contexto histórico de la palabra maestro, usted dice: bueno, mi neurona dice que no es como se está diciendo. Entonces, Pablo dice, 1 Corintios, búsquelo por favor, 4:14. Pablo habla de tres grupos, y con esto voy reduciendo, Pablo. Diga conmigo: padres, mentores y hermanos mayores. Pablo literalmente dice que ustedes tienen muchos ayos. La palabra ayo del griego es la palabra peda, que es niño, gogo, guiador. ¿Qué era un pedagogo en el mundo griego? Ejemplo histórico: Aristóteles fue el ayo de Alejandro el Grande. Filipo II, rey de los macedonios, entregó a Aristóteles al muchachito Alejandro el Grande o Alejandro Magno. A los 12 años se los regresó hablando varios idiomas, sabía física, sabía química, sabía arquitectura, sabía antes de la guerra y sabía de todo. Pero no era el padre, era un mentor. Entonces Pablo toma ese argumento y dice: ustedes tienen muchos mentores, pero pocos padres. Y Pablo habla de que él engendró a Timoteo por la palabra de Dios. ¿Aló, me están oyendo? Hay que simplemente ser tonto para no leer de Timoteo 1 y 2 y a ver la relación de padre a hijos. El diezmo no es parte del culto del Nuevo Testamento.
Señores, también confronté eso. Mateo 23:23 habla del diezmo. Cristo dice: ustedes los fariseos son fieles en diezmar, pero malos en la fe, en la misericordia y la justicia. Tienen que practicar la fe, la misericordia y la justicia sin dejar de hacer el diezmo. Mateo 23:23, hermano, eso está a prueba de bruto. Usted lo lee y lo entiende. No hay que hablar griego ni hebreo. Haz la justicia, haz la misericordia, sin dejar de hacer eso que estás practicando. No estés pensando que por diezmar y ofrendar y siendo injusto, siendo sin misericordia, estás completo. No, estás incompleto. Sigue diezmando, sigue ofrendando, pero agrega lo que te falta: fe, misericordia y justicia. Lea la carta a los Hebreos, capítulo 7. Que la ofrenda en el Nuevo Testamento supera el diezmo. Sí. El diezmo es la entrada del ticket hacia la prosperidad bíblica. Si usted no tiene el ticket, ni siquiera está en el parqueo del estadio. Eso es lo mínimo. Porque si su justicia no fuera mayor que de los fariseos, y dentro del esquema de los fariseos estaba el diezmo, entonces usted tiene que ir más allá. Entonces, hermanos, por favor, tenemos 2000 años diezmando y ofrendando, y estos trasnochados teólogos resfriados quieren desmontar esta estructura financiera de la iglesia. Número 3, la Santa Cena, el bautismo. No practican la Santa Cena, no practican el bautismo, diciendo que eso, señores, está bien. La Iglesia Católica tenía 7 sacramentos, y yo lamento que Lutero abolió el orden sacerdotal. Porque hay un orden sacerdotal en la Biblia donde hay que honrar y respetar a los que ejercen el ministerio. Y Lutero y los reformadores nos dejaron 2 sacramentos, palabra católica, mandamiento santo. ¿Y por qué le llaman mandamiento santo? Porque no fue Pablo, ni Pedro, ni Judas. Fue el propio Jesús que dijo: vayan y bauticen, y lo van a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es el propio Jesús que tomó el pan y el vino y dijo: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y háganlo hasta que yo venga otra vez. No es Pablo, no es Pedro, es el propio Jesús. Ahora, yo no sé qué tanta temeridad tienen estos teólogos trasnochados y resfriados de decir: no, nosotros decimos no Santa Cena, no bautismo. Oye, hermano, hay que estar bien, hay que tener una teja bien movida en la cabeza. Cuando Corintios 11, Pablo habla de eso, usted lee toda la historia del cristianismo, toda la historia, el culto central de la iglesia está dentro de la práctica de la Santa Cena, hermano, históricamente. ¿Cómo vas a borrar con el codo 2000 años de historia y una teología sólida neotestamentaria? Estás loco, es trasnochado, ¿qué te pasa? La venida de Cristo. Yo sé que hay broncas con el rapto, pero hay algo que tú no puedes negar. Es que 274 textos del Nuevo Testamento dicen que el rey vuelve otra vez. Yo no sé. Yo sé que Cristo vendrá otra vez. Es la bendita esperanza. Varones Galileo que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que has visto ir, volverá otra vez. Me iré a preparar mansiones, pero vendré otra vez. Vendré otra vez. Y la Biblia dice: bienaventurados los que aman la venida del Señor. Entonces estas personas, el infierno es una metáfora bíblica, no existe. Esta gente está peor que la iglesia católica. Por lo menos los católicos creen que hay un purgatorio. Bueno, purgatorio, yo recuerdo cuando yo vivía en casa de mi abuela, había un rincón donde había muchas pulgas, y mi abuela decía: cuidado con el purgatorio. Porque hay una fiebre que se llamaba allá en el Guárico, Venezuela, tifus. Y la tifus era producto de la picadura de las pulgas. Sí, terrible. Escúchenme. Entonces esta gente
Hermano, por favor, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo en perspectiva. Y eso y quizás muchas otras cosas más. Por ahí entran los patriarcas, que se puede tener 4 mujeres, con una es un rollo, con 3, ¿cómo será la historia? Yo tengo 44 años tratando de amansar esta yegua llamada Saba y no puedo, hermano. Queriendo gobernarla, y qué va, hermano, ella es la que me gobierna a mí. ¿Cómo será 2 o 3 como Saba? No, me matan, hermano. Chacho, hermano, no. Pero esta gente está exponiendo en Miami y en muchas partes. Están hablando de la poligamia dentro del ministerio. ¿Sí? Ministros que tienen 2 mujeres, 3 mujeres, y los diáconos igual, y todo el mundo, y aluden a Jacob, y a Abraham, y a David, y a tantas, y hacen una estructura teológica para legitimar la promiscuidad en el púlpito. Hermano, usted vino aquí a enterarse de todos los chismes y vino aquí a llevarse soluciones ante esos chismes también. Porque en su ciudad donde usted está, va a confrontar el legalismo, va a confrontar a esta gente también. Porque usted está llamado a tener una iglesia de sana ortodoxia, de sana doctrina. El ayuno y la oración, eso ya está caducado. Hermano, ¿qué es eso? Moisés ayunó, Elías ayunó, Jesús ayunó, Pablo dice Pablo diferencia: pasé hambre, pero también tuve muchos ayunos. Pasé trasnocho, pero también muchas vigilias. Pablo diferencia entre pasar hambre y tener ayuno, entre pasar toda la noche desvelado o estar toda la noche intercediendo. El Nuevo Testamento habla, la historia habla, incluso los impíos ahorita están hablando del ayuno intermitente y sus beneficios en la salud. Los impíos tienen más revelación que esta gente, hermano. La guerra espiritual, peor todavía, que los demonios y que el propio Satanás, prácticamente que la Biblia se refiere es a fenómenos psicoemocionales de perfil psicológico y no entes espirituales. Entonces, ¿qué tipo de iglesia? Imagínese usted, yo hago un resumen: una iglesia que no practica el ayuno ni la oración, una iglesia que no da santa cena, una iglesia que no toma diezmo, una iglesia que cree que Cristo no viene, una iglesia que no hace guerra espiritual. Peor, una iglesia que no evangeliza porque creen en el universalismo. El universalismo indica de que los que van a ser salvos ya están salvos aunque estén en la cantina. Y los que están perdidos, aunque estén en la iglesia cantando, a la final se van a perder. Entonces no hay motivación de santidad ni de evangelismo. ¿Para qué? Si ya Dios sabe a la final quién se va a perder y quién se va a salvar. Y soy iglesia entonces que no impulsan a su gente al evangelismo. Entonces escúcheme, ¿qué tipo de iglesia se le va a estar dejando al futuro? Toca al vecino y dígale: por eso estás aquí. Termino diciendo lo que dijo Judas: yo quería escribirles otras cosas, pero Judas, ¿qué dice Judas? Por la imperiosa necesidad les invito a que peleen ardientemente por la fe que un día les fue dada. Yo sé que algunos ministros inmaduros dirán: no, pero yo no quiero confrontación, yo no quiero pleito, yo quiero estar en bien como Pilato. Tienen la columna vertebral como hueso de pollo, ¿viste? La pechuga de pollo, que es así. Hay gente que quieren quedar bien con aquello, con lo otro. ¿Sabe qué es rico? Que después que tú tienes 40 años predicando y ya estoy así, alejando los 60 años, apóstol. No, vayan para allá. A esta altura del torneo, hermano, tengo que decir lo que hay que decir. ¿Te gusta o no te gusta? Dios dirá: hubo profeta en casa. Hay que cuidar la iglesia del Señor. Cazarnos la zorra, hay muchas zorras por allí, dañando la viña del Señor.
Hay que cazarlas, hay que enjaularlas, porque dañan la obra del Señor. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y usted y yo somos los eunucos. ¿Sabe qué hacían los eunucos? No se podían acostar con la reina. La bañaban, la arreglaban, la vestían para presentársela al rey. Ese es nuestro trabajo. Pero estos se están acostando con la reina, la están manoseando. Dios me libre que cuando el esposo de la reina se presente y los encuentre así como Naamán en las piernas de la reina, ¿te acuerdas? El rey dijo: ¿qué es esto? ¿Te me vas a llevar también la vieja? Acuérdense lo que pasó con Amán. ¿Dónde terminó Amán? Así van a terminar este tipo de gente. El apóstol Pablo los llama pseudoapóstoles. Se visten, yo digo que es un carnaval apostólico. Se disfrazan de apóstoles y no lo son. Efesios dice: y probaste a los que se dicen ser y no lo son. Señor, estamos llegando a un minuto final de la iglesia. Ya no es el que se llame apóstol, pastor y profeta. Vamos a ver que Dios va a traer y va a revelar quién es genuino y quién es falso. Viene un tiempo donde tenemos que reedificar la iglesia de veras. Yo te puedo amar, te puedo respetar como persona, pero a la hora de construcción yo tengo que ver qué plano tienes en la mano tú y qué plano tengo yo. Qué materiales tienes tú al piso y qué materiales tengo yo. Si yo tengo hoja, madera y hojarasca y tú tienes piedras preciosas, ¿cómo tú te vas a poner a construir conmigo? Se te cae el edificio. Tenemos que tener materiales compatibles, planos compatibles. Yo como persona te quiero, te amo, te respeto, te bendigo, pero a la hora del reino, aquí ya no se trata de sentimientos ni emociones. Aquí se trata es del reino. Y eso es lo que pasó con Pablo allá. Póngase de pie porque nos agarra el gallo aquí. Oiga esto. Pablo llegó, queridos, a Antioquía. Oiga qué cosa, Pablo. Su mentor, Bernabé, estaba allí tranquilo. Le hicieron una comilona a Pedro. Y Pedro estaba en territorio gentil. Ay, hermano. Ahí tenían un cochinillo dándole vuelta, tipo Puerto Rico ahí, hermano, dándole vuelta. Habían camarones, culebras asadas. Hermano, por favor, era Antioquía. Era una iglesia donde habían africanos, habían negros, blancos, asiáticos. Era un lugar, apóstol, multicultural, Antioquía. Y Pedro llega allí y le sirven tremendo pernil. Ay, hermano, y Pedro está ahí a la barbacoa, a la barbecue, y dame más. Y de repente aparece el apóstol Pablo. Wow, a la fiesta también. Hermano, qué cosa tan tremenda, que tú te conviertas en la piedra del zapato y en el que trae un ambiente raro a una fiesta, hermano. Y Pablo dice que lo hizo públicamente. Y dice que lo confrontó y dijo: ven acá, Pedro. ¡Ey! Atención, Pedro, ven acá. ¿Qué haces tú comiendo marrano aquí? No está mal que te comas una chuleta. Para mí no hay problema. ¿Sabe cuál es el problema, Pedro? Que cuando estás en el púlpito de Jerusalén, nos mandas a todos aquí al infierno por comer cerdo. Y tú también, Bernabé, te dejaste influenciar por este legalista. Y ustedes también, simuladores, estaban así simulando. Dice que estaban con disimulo. No, no es conmigo. Voy a llevar la fiesta en paz. No, llega un punto donde la fiesta no puede ser llevada en paz. Tienes que ser vertical.
tienes que ponerte del lado de Dios y de la sana doctrina. No vendas tu mensaje por una ofrenda que ni siquiera es ofrenda. Porque el legalista te dice: aquí está una ofrenda de amor. Y a veces uno tiene que decir: no me ames tanto, ¿viste? Esa cuñita de ofrendas de amor no existe. Es ofrenda de honra y punto. Y si es de amor, hay que ponerle el doble de lo que estás pensando. Bueno, eso, escúcheme bien. Y dice que era diga conmigo, era de condenar. Y diga conmigo, lo confronté cara a cara. Y sabe lo que Pablo usa, la palabra esa: hipocrisis, hipocresía. Aquí no estamos en una reunión de nuevos creyentes. Aquí estamos definiendo una editorial del pensamiento en los próximos años. Y estamos definiendo las futuras batallas que vamos a tener. Y usted tiene que bajar de... Porque cuando yo vengo aquí, apóstol, ¿sabe cómo el Espíritu Santo me dijo que se llamaba este lugar? Hebrón. Cuando yo vengo aquí, vengo a Hebrón. Aquí es donde matamos los gigantes. Y aquí es donde vamos a bajar al valle con grandes victorias, con grandes revelaciones. De aquí vamos con el arca a entrar a Jerusalén. ¿Aló? Entonces aquí hay que definir. Aquí no podemos hablar simuladamente. No. Aquí es a calzón quitado, hermano. De cara a cara, de tú a tú. Aquí esto es lo que hay. Y a veces suena como soberbia, suena como altivez. Esto no es ni altivez ni soberbia. Digo como dice el escudo de Uruguay, escrito por Gervasio Artigas: con la verdad no miento, no, con la verdad no temo, ni con la verdad ofendo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Levanta tu mano ahí donde estás. Usted que está también en la tele, dígalo que lo dije yo. Ahí donde está, levanta tus manos. Usted que me está viendo en las redes sociales, usted es responsable de la iglesia. Usted ya está convicto de conocimiento. Ya no puede decir: ay, yo no lo sabía. No, ya a ti se te corrió un velo. Ya la pelota está en tu cancha. Te toca a ti patearla ahora. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? ¿Qué vas a hacer con la verdad? Esto tiene que ser ladrillos en tu forma de pensar. Tiene que ser parte de tu estructura, de tu base doctrinaria. Somos una iglesia gentil y tenemos un apóstol escrito llamado Pablo. El pensamiento de Pablo está vigente para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, aquí levanto los obispos, los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros del cuerpo de Cristo. Aquí estamos los hombres y las mujeres que nos han dado las llaves de impulsar la quinta reforma, de regresar a la iglesia, como dice Efesios, que tú vienes por una iglesia gloriosa, una iglesia que no tenga mancha ni arruga, una iglesia que tenga sana ortodoxia, una iglesia santa, una iglesia de ética, una iglesia de valores, una iglesia de intercesión, una iglesia de evangelización, una iglesia de adoración, una iglesia próspera, una iglesia responsable que practica el verdadero nuevo pacto. Padre, en esta hora confrontamos el falso nuevo pacto, el falso nuevo pacto, y establecemos el verdadero nuevo pacto, el nuevo hombre, la sana doctrina en Cristo Jesús. Amén. Den un aplauso al Rey de Gloria. Vamos. Vamos con un grito de júbilo. Aleluya. Maravilloso.